Investigamos lo que pocos se atreven a mirar, desde antiguos misterios hasta casos que desafían la lógica. Relatos reales, evidencias inquietantes, porque la verdad no siempre es lo que parece. Bienvenidos a Mundo Insólito. En lo profundo del altiplano de Bolivia, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, descansa un enigma que resiste al paso del tiempo. Su nombre es Pumapunku, la Puerta del Puma, un lugar que desconcierta a arqueólogos, ingenieros y viajeros de todo el mundo. Hoy, las preguntas milenarias encuentran un nuevo aliado, la inteligencia artificial. Con algoritmos, reconstrucciones digitales y cálculos de precisión, esta tecnología se atreve a iluminar lo que durante siglos ha permanecido en las sombras. El corazón de Tiwanaku Pumapunku forma parte del complejo arqueológico de Tiwanaku, cuna de una de las civilizaciones más influyentes de Sudamérica, mucho antes del auge del Imperio Inca. Sin embargo, hay algo en Pumapunku que lo hace diferente. Enormes bloques de andesita y arenisca roja se hallan dispersos como si hubiesen sido derribados por una fuerza colosal. Algunos alcanzan las 100 toneladas, y lo más desconcertante, presentan cortes geométricos de una exactitud milimétrica. ¿Cómo una cultura de hace más de 1000 años pudo tallar con tal perfección? ¿Cómo trasladaron estas moles de piedra desde canteras situadas a kilómetros de distancia, sin animales de tiro, sin ruedas y con recursos aparentemente limitados? El enigma de las piedras en H. Entre los restos se encuentran los famosos bloques en forma de H, verdaderos íconos del misterio. Cada pieza muestra ángulos rectos perfectos, ranuras enigmáticas y simetrías que parecen diseñadas con herramientas modernas. Para algunos arqueólogos, representan un dominio avanzado de la geometría. Para otros, son la prueba de un conocimiento perdido o de una influencia más allá de este mundo. Hoy, la inteligencia artificial abre una nueva etapa en el estudio de Pumapunku. Con escáneres de alta precisión y modelos 3D, la IA ha digitalizado cada bloque disperso en el sitio. Piedra por piedra, los algoritmos intentan reconstruir el complejo como pudo haber lucido en su máximo esplendor. Y lo que revelan es asombroso. Los bloques encajan como un rompecabezas tridimensional. Se descubren patrones de repetición milimétrica. Surgen proporciones matemáticas que habían pasado desapercibidas. La IA ha detectado incluso que las piedras siguen módulos de construcción comparables a los estándares modernos de ingeniería. Pero la tecnología no se detiene allí. Los algoritmos comparan los patrones de Pumapunku con estructuras en Egipto, Mesopotamia y Mesoamérica. Los resultados sugieren similitudes geométricas que alimentan nuevas preguntas. ¿Estamos frente a un conocimiento compartido a través de continentes? ¿O simplemente distintas culturas llegaron por caminos diferentes a soluciones semejantes? El transporte imposible. Uno de los mayores misterios de Pumapunku es el traslado de las piedras. Algunas fueron extraídas de canteras a más de 15 kilómetros. Sin madera abundante en el altiplano, la hipótesis de rodillos resulta insostenible. Aquí, la inteligencia artificial simula escenarios, rampas de tierra compactada, trineos deslizándose con agua y barro, vibraciones controladas, posibles técnicas hidráulicas desconocidas. Los modelos sugieren que, con suficiente organización social, estas tareas no eran imposibles, pero requerían un conocimiento técnico extraordinario. El lenguaje de la piedra. La IA también analiza las superficies de los bloques, buscando huellas microscópicas de las herramientas usadas. Los resultados son intrigantes. Algunas marcas parecen compatibles con instrumentos de piedra, pero otras sugieren cortes continuos,
como si hubieran sido realizados con sierras o métodos abrasivos desconocidos en la época. Esto abre un dilema. ¿Poseían los tihuanacotas técnicas perdidas? ¿O estamos interpretando mal las evidencias y el misterio persiste? A pesar de los avances tecnológicos, el misterio permanece intacto. La inteligencia artificial puede reconstruir, comparar, calcular, pero no logra responder la pregunta esencial: ¿cómo y por qué se construyó Pumapunku con semejante perfección? ¿Fue un templo ceremonial, una puerta simbólica hacia los dioses, un observatorio astronómico? ¿O quizás un mensaje tallado en piedra, destinado a las generaciones futuras? Pumapunku es más que un sitio arqueológico. Es un recordatorio de que la historia humana aún guarda secretos insondables. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, podemos ver un poco más allá del velo del tiempo. Pero tal vez nunca logremos descifrarlo por completo, porque Pumapunku no es solo ruina y piedra. Es una puerta, un umbral hacia lo desconocido. Y quizás su verdadero significado aún nos espera, pacientemente, en silencio. Mundo insólito. Vida después de la vida. En algún momento, todos nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿La vida termina con el último latido del corazón? ¿O acaso existe un sendero oculto que se abre más allá de la muerte? Las religiones, la ciencia, los testimonios y las tradiciones antiguas intentan dar respuestas, pero el misterio sigue intacto. Hoy exploraremos el enigma más grande de la humanidad: la vida después de la vida. Médicos y científicos describen la muerte como el cese irreversible de las funciones biológicas. El corazón deja de latir, el cerebro deja de emitir señales y el cuerpo entra en silencio. Pero en ese instante, miles de personas alrededor del mundo aseguran haber vivido experiencias que desafían toda explicación. Relatos de túneles de luz, sensaciones de paz, encuentros con seres queridos fallecidos, ilusiones químicas del cerebro moribundo o la apertura de una nueva puerta existencial. Experiencias cercanas a la muerte. Quienes han regresado de un paro cardíaco describen sensaciones similares: flotar fuera del cuerpo, escuchar conversaciones desde un punto elevado, viajar a través de un túnel hacia una luz brillante, sentir una paz indescriptible, imposible de explicar con palabras. El Dr. Raymond Moody, pionero en la investigación de la CCM, recopiló cientos de testimonios en los años 70. Lo sorprendente es que, a pesar de las diferencias culturales, las descripciones coinciden con una exactitud casi matemática. Las religiones y el más allá. El enigma de la muerte no es nuevo. Desde los albores de la civilización, el ser humano ha buscado respuestas. Egipto antiguo. El alma debía atravesar el juicio de Osiris, donde el corazón se pesaba contra la pluma de la verdad. Cristianismo. Promete vida eterna en el cielo o condenación en el infierno. Budismo. Habla del ciclo de reencarnaciones, donde cada vida es consecuencia de los actos pasados. Hinduismo. El alma es eterna y transita por distintos cuerpos hasta alcanzar la liberación, el moksha. Diferentes culturas, un mismo anhelo: que la muerte no sea el final. La ciencia y el misterio. La ciencia moderna intenta explicar las experiencias cercanas a la muerte como reacciones químicas del cerebro en estado crítico. La falta de oxígeno puede provocar visiones de túneles. Las endorfinas pueden generar la sensación de paz, y el hipocampo, en sus últimos impulsos, puede recrear recuerdos vívidos. Pero hay casos que la ciencia no logra desmontar. Personas ciegas que describen con detalle lo que ocurrió en la sala de operaciones, o pacientes que cuentan diálogos exactos mientras estaban clínicamente muertos.
Testimonios que desafían la lógica alrededor del mundo. Millones aseguran haber estado del otro lado. Una mujer relata cómo, tras un accidente de tráfico, vio a su abuelo fallecido guiándola hacia una puerta de luz. Un niño de 3 años describió lugares que jamás había visto, asegurando haber sido otra persona en otra época. Estos relatos conmueven, pero también incomodan, porque parecen abrir una grieta en la visión racionalista del mundo, el juicio de la vida. Muchos testimonios coinciden en un mismo pasaje, la revisión de la vida. Las personas aseguran ver, como en una película, cada instante vivido, cada decisión tomada, cada acción realizada, pero no desde sus propios ojos, sino sintiendo las emociones de aquellos a quienes afectaron. Una especie de balance moral que no castiga, sino que enseña. El gran silencio de la muerte. A pesar de los relatos, la muerte sigue siendo el último misterio. Los científicos exigen pruebas verificables, mientras que los creyentes apelan a la fe. ¿Podría ser que el cerebro, en sus últimos segundos, cree un universo ilusorio para suavizar el tránsito? ¿O realmente la conciencia es algo más que materia, algo que trasciende al cuerpo físico? El hilo invisible entre la vida y la muerte. Filósofos y místicos sostienen que la vida y la muerte no son opuestos, sino fases de un mismo proceso. Como la semilla que muere para dar vida a la planta, la muerte podría ser un renacer en otro plano de existencia. Quizás más allá de este mundo tangible, exista un lugar donde los que amamos nos esperan. La verdad es que nadie tiene todas las respuestas. La ciencia sigue investigando, la religión sigue prometiendo y la experiencia humana sigue relatando. Pero lo que sí sabemos es que la muerte no debe ser vista como un final, sino como un misterio. Un umbral que todos, tarde o temprano, habremos de cruzar. Quizás la vida después de la vida no sea un destino, sino un regreso. Un recordatorio de que lo que somos no se extingue, solo se transforma. Vida después de la vida. Mundo insólito. Los gigantes en la Tierra. Mito, realidad o conspiración. En el silencio de la historia, entre páginas prohibidas y relatos olvidados, se esconde uno de los enigmas más inquietantes de la humanidad. Los gigantes, seres descomunales, de fuerza inconmensurable, que según antiguos relatos caminaron sobre la Tierra en un tiempo remoto. Pero la pregunta persiste: ¿eran mitos creados para explicar lo inexplicable? ¿O una verdad que fue borrada deliberadamente de la memoria humana? Los primeros registros nos llevan a Mesopotamia, el lugar donde nacieron las primeras ciudades y reinos. En las tablillas sumerias se habla de los Anunnaki, seres que descendieron del cielo, dotados de un poder imposible de imaginar. Muchos investigadores alternativos afirman que estos dioses no eran simbólicos, sino reales y gigantes. Su estatura, su presencia, su sabiduría marcaban la diferencia entre lo humano y lo divino. La Biblia también guarda una sombra similar. En el Génesis se menciona a los Nefilim, una raza de gigantes que nació de la unión de los hijos de Dios con las mujeres humanas. El libro de Enoc, censurado durante siglos por la Iglesia, describe con detalle a estos colosos, seres que devoraban todo a su paso, que guerreaban contra la humanidad y que finalmente fueron destruidos por el gran diluvio. Si estas escrituras son solo metáforas, ¿por qué tantas coincidencias con otras culturas del planeta? Grecia hablaba de titanes y gigantes que desafiaron a los dioses olímpicos. En la India, los Daityas y los Rakshasas, figuras colosales que luchaban contra las deidades. En América, los cronistas españoles narraban que los pueblos originarios recordaban nombres desmesurados que habitaron las pampas y montañas. En todas partes, la misma huella, la misma advertencia. Hubo gigantes. Pero aquí comienza la conspiración. Durante el siglo XIX, periódicos estadounidenses reportaron hallazgos de esqueletos de hasta 4 metros
en excavaciones de antiguas tumbas. Incluso el Instituto Smithsoniano habría recibido algunos de estos restos, pero jamás volvieron a ser vistos. Testigos aseguraron que fueron ocultados, enterrados nuevamente o simplemente destruidos. ¿Por qué? ¿Qué verdad era tan peligrosa que debía desaparecer? Las historias. En Ecuador, Perú y Bolivia se encontraron huesos y cráneos gigantescos en cuevas inaccesibles. Los lugareños aseguraban que pertenecían a los antiguos dioses o a los hombres colosales que caminaron antes del diluvio. Y aunque muchos de estos restos desaparecieron, las leyendas permanecen. La ciencia moderna responde con escepticismo. La biología humana tiene límites y un ser de más de 3 metros sufriría colapsos óseos y circulatorios imposibles de sostener. El gigantismo, una enfermedad rara, ha producido individuos de gran estatura, pero nunca cercanos a las dimensiones descritas en los mitos. Para la academia, los gigantes son imposibles. Pero, ¿y si no hablamos de seres humanos comunes? ¿Y si en realidad eran otra especie? Algunos investigadores señalan que la censura histórica obedece a un patrón. Los gigantes representarían una verdad incómoda. Una humanidad diferente, tal vez híbrida, que cuestionaría el relato oficial de la evolución. Otros van más allá y aseguran que las élites actuales saben de su existencia y prefieren mantener al mundo en la ignorancia. Entonces la pregunta vuelve con más fuerza. ¿Qué fue lo que realmente vieron los antiguos? ¿Seres descomunales de carne y hueso? ¿Restos de una humanidad olvidada? ¿O acaso visitantes de otros mundos confundidos con dioses y recordados como gigantes? Lo cierto es que la evidencia se esconde en las sombras. Documentos desaparecidos, huesos perdidos, hallazgos desmentidos, testigos silenciados. Una y otra vez, la historia de los gigantes se desvanece frente a nosotros, como si una mano invisible se encargara de borrar su rastro. Pero las leyendas resisten. En templos ciclópeos de piedra, donde bloques de toneladas fueron movidos con una facilidad imposible para el hombre común, algunos creen ver la huella de estos seres colosales. En cuevas olvidadas, en códices ocultos, en relatos transmitidos en susurros, aún late el eco de los gigantes. Quizá la verdadera respuesta no se halle en los esqueletos que se buscan, sino en el propósito de su ocultamiento. Porque cada mito que sobrevive, cada historia que resuena en diferentes continentes, parece gritar una misma verdad. Los gigantes existieron y alguien no quiere que lo sepamos. ¿Mito, realidad o conspiración? Los gigantes siguen en pie, ocultos en la frontera entre lo posible y lo imposible. Y mientras no se revele la verdad, su sombra continuará acompañando a la humanidad, recordándonos que nuestra historia quizá no es la que nos han contado. Los gigantes en la Tierra. Mundo insólito. En las orillas del majestuoso río Nilo se alza una de las islas más enigmáticas de todo Egipto, Elefantina. Durante siglos fue un punto estratégico de comercio, de paso y de vigilancia militar, pero también guardó secretos que hasta hoy desafían a la historia oficial. Entre ellos, uno que parece sacudir los cimientos de nuestra comprensión sobre las capacidades técnicas de la antigüedad, la llamada Piedra del Grano, un bloque de granito que, a simple vista, podría pasar desapercibido entre los restos arqueológicos de la región, pero que, al ser examinado con detenimiento, revela huellas imposibles de ignorar. Huellas que hablan de técnicas de corte y pulido tan precisas que resultan incomprensibles para la época en que supuestamente fueron realizadas. La isla Elefantina fue conocida desde tiempos predinásticos como un lugar sagrado. Allí se veneraba al dios Khnum, el modelador de la vida, y se controlaba el flujo del Nilo gracias a su estratégica posición. Pero lo que más sorprende no son sus templos ni sus fortificaciones, sino los vestigios de un trabajo en piedra que parece fuera de lugar. La Piedra del Grano,
como la llaman algunos investigadores modernos, muestra en su superficie un pulido tan perfecto que se asemeja al brillo metálico, como si hubiera sido cortada y trabajada con herramientas de una precisión milimétrica. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios tal perfección cuando la arqueología tradicional afirma que solo disponían de herramientas de cobre, piedra y arena? Los defensores de la explicación ortodoxa hablan de paciencia infinita y de miles de horas de trabajo artesanal. Sin embargo, quienes han observado de cerca estos bloques sugieren algo más inquietante. Las marcas visibles en la piedra no parecen ser el resultado de un desgaste lento, sino de un proceso mecánico de una potencia inimaginable para su tiempo. Se aprecian cortes rectos, ángulos perfectos y un acabado que ni siquiera hoy se logra fácilmente sin el uso de maquinaria industrial. Es como si en plena antigüedad hubiera existido un conocimiento avanzado, capaz de manipular la roca más dura con una facilidad que no concuerda con la tecnología que se le atribuye al hombre de aquella época. Los estudios modernos del granito han revelado que su dureza lo hace casi invulnerable a las herramientas de cobre. Se necesita algo mucho más resistente, como el acero o incluso diamantes, para cortar y pulir de esa manera. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo fue posible? La piedra del grano no solo está tallada, sino que también parece haber sido sometida a un proceso de mecanización. Algunos investigadores han comparado las marcas con las dejadas por taladros helicoidales modernos, y el parecido es tan desconcertante que no puede ser atribuido al azar. En plena isla elefantina, lo que se observa no es un tallado rudimentario, sino un testimonio físico de una tecnología perdida. Las teorías alternativas sugieren que los antiguos egipcios no trabajaban solos. Algunos creen que recibieron ayuda de una civilización anterior, más avanzada, cuya existencia quedó borrada por el paso del tiempo. Otros se aventuran aún más lejos y plantean que seres de otros mundos pudieron compartir sus conocimientos con los hombres del Nilo. Lo cierto es que, hasta hoy, no hay una explicación convincente que encaje dentro del marco histórico aceptado. Lo único indiscutible es la evidencia material. El granito de la isla elefantina está allí, mostrando un acabado que no debería existir, y sin embargo, existe. Al recorrer la isla, los bloques parecen contar una historia en silencio, una historia de máquinas que giraban con fuerza descomunal, de discos de corte gigantescos que penetraban la piedra como si fuera mantequilla, de técnicas de ingeniería que no aparecen en ningún papiro ni en ningún mural. Los arqueólogos tradicionales prefieren guardar silencio o encasillar estas huellas como anomalías menores. Pero para quienes se atreven a mirar sin prejuicios, la conclusión es clara. En el Egipto antiguo se usó tecnología que aún hoy nos resultaría extremadamente costosa y difícil de reproducir. Algunos experimentos modernos han intentado replicar estos acabados utilizando métodos primitivos. Se han usado abrasivos de arena, poleas de madera, cuerdas tensadas y herramientas de cobre. Los resultados han sido siempre pobres, desprolijos, inexactos. Nada se acerca a la perfección que muestra la piedra del grano, y esto abre un dilema profundo. O bien los antiguos egipcios disponían de un conocimiento secreto, oculto y nunca registrado, o bien heredaron estas estructuras de alguien más, de una civilización olvidada. Tal vez la misma Atlántida de la que hablaban los griegos, tal vez otra cultura cuyo nombre nunca llegó hasta nosotros. El misterio no acaba allí.
En la propia isla Elefantina se han encontrado otros bloques con marcas similares, como si todo formara parte de un complejo industrial a escala monumental. Se habla de canteras avanzadas, de zonas de experimentación en piedra, de un taller de gigantes. ¿Acaso Elefantina fue más que un centro religioso y militar? ¿Pudo haber sido también un laboratorio de ingeniería en la antigüedad? Lo que queda claro es que las evidencias apuntan a un trabajo sistemático, a una intencionalidad clara, no a simples casualidades. Los antiguos egipcios eran maestros en el arte de construir con piedra. Las pirámides, los templos, las estatuas colosales lo prueban. Pero lo que vemos en Elefantina va más allá. Aquí no se trata solo de transportar y apilar bloques monumentales, sino de darles un acabado casi perfecto, digno de una producción industrial moderna. La pregunta, entonces, no es si podían mover las piedras, sino cómo lograban trabajarlas con tal nivel de detalle. Y la respuesta, al parecer, sigue oculta en los pliegues de la historia. Para muchos investigadores independientes, la piedra del grano es la prueba irrefutable de que hemos subestimado el pasado. No estamos hablando de leyendas ni de suposiciones, sino de un objeto físico, tangible, que cualquiera puede ver. Un objeto que contradice la versión oficial y que nos obliga a replantearnos la línea evolutiva del conocimiento humano. Porque si en tiempos de los faraones ya existía maquinaria sofisticada, entonces nuestra cronología está equivocada. Significaría que la humanidad olvidó parte de su propio legado, que hubo un retroceso, un colapso, un borrón en la memoria colectiva. Imaginemos por un momento lo que esto implica. Si existió una tecnología capaz de cortar y pulir granito con precisión milimétrica hace miles de años, ¿qué otras maravillas pudieron construir? ¿Qué máquinas? ¿Qué mecanismos? ¿Qué avances desaparecieron sin dejar rastro? La isla Elefantina podría ser solo la punta del iceberg. Una ventana diminuta a un conocimiento vasto que se perdió en las arenas del tiempo. Y lo más inquietante es que, quizá, ese conocimiento no se perdió del todo, sino que se guardó en lugares ocultos, esperando a ser redescubierto. El misterio de la piedra del grano no busca convencer, sino mostrar. Allí está, inmóvil, desafiando con su sola presencia la lógica establecida. Una evidencia incómoda que los libros de texto prefieren no mencionar, pero que sigue atrayendo a investigadores, turistas y buscadores de la verdad. Porque en ella, en sus cortes imposibles, en su brillo metálico, late la sospecha de que la historia no es como nos la contaron. Que la humanidad, en algún punto remoto, estuvo en contacto con un saber mucho mayor del que podemos imaginar. Quizá nunca sepamos con certeza quién o qué talló aquella piedra. Quizá la respuesta esté en un pasado demasiado remoto o en una fuente que no podemos comprender con nuestras categorías actuales. Pero lo cierto es que la piedra del grano en la isla Elefantina se mantiene como un testigo silencioso, como una prueba irrefutable de que algo se nos escapa. Y mientras siga allí, seguirá inspirando preguntas, dudas y el deseo de descubrir qué tan lejos llegaron. Ya llegamos a nuestro final. La cita es mañana en CMQ Televisión. Y su programa es este, Mundo Insólito. Quizás, tal vez, a lo mejor, por ahí nos veremos. Hasta la próxima.